tal como lo habíamos anunciado, damos la más cordial bienvenida en nuestros estudios en vivo a Andrés Michelena, secretario de Comunicación del Gobierno Nacional. Qué gusto que nos acompañe, bienvenido. Buenos días, Luisa. Bueno, felicitaciones, están estrenando un buen espacio. Yo creo que esto es parte de estos procesos nuevos de libertad, de expresión, de que los funcionarios públicos vengamos a los canales, a los espacios que son para hablar y contar las noticias, ¿no? Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, muy gentil y qué bueno que lo inauguremos con usted. A propósito, y hablando de libertad de prensa, la prensa nacional da cuenta de información muy importante. La compraventa de puestos va a investigación por un lado y por otro lado, en un chequeo a las cuentas públicas, Interior habría contratado más de 500 millones de dólares bajo el concepto de emergencia. ¿Qué le dicen estos titulares, don Andrés? Yo creo que esto representa lo que ha trabajado el presidente Moreno durante estos 12 meses de gestión, que la prensa, que los medios de comunicación investiguen, informen, y como lo ha pedido el presidente de la República, que sean ustedes quienes de alguna forma combaten también la corrupción. Varios de los procesos del presidente de la República están enmarcados de esto, en la libertad de expresión, siempre y cuando exista la responsabilidad de los medios de comunicación de informarlo, sin dañar la honra ni el buen nombre de absolutamente nadie. Eso también va en la línea de la lucha y combate contra la corrupción. Por supuesto. Bueno, hemos pasado lo que he dicho en este año de gestión de la mordaza al diálogo, de la corrupción a la transparencia, del abuso a la decencia. Son temas que van ligados a un presidente que tiene un espíritu totalmente democrático y lo ha concebido finalmente con una entrega hace unos 15 días, si no me equivoco, a la reforma a la ley de comunicación, que justamente lo que busca es estabilizar al país en estos objetivos, que los medios de comunicación tengan sus espacios para que haya una libertad de prensa sana. Sin lugar a dudas. Y dentro de ese contexto, antes de pasar al análisis del tema de la ley de comunicación, hay quienes en cambio hablan de persecución. Esto a propósito del anuncio del presidente de disponer la desclasificación de información sobre casos y temas relevantes que conmovieron al país. Bueno, aquí no hay persecución a nadie, no hay traición a nadie, más bien aquí se respetan los principios y los deberes. El presidente de la República gobierna con sentido común, con la verdad, con principios y con valores. Si hay personas que se sienten perseguidas, si hay personas que se sienten traicionadas, debe ser porque su conciencia les dice, debe ser porque algo hicieron mal. Quien nada debe, nada teme. Quien las cosas ha hecho transparentemente, simplemente lo único que espera es que los procesos se den. Este pedido del presidente Moreno para que salga el tema de Balda, se desclasifique la información del señor Gabela, el tema del señor Lara y el señor Romo, simplemente significa una cosa, transparencia. Transparencia. Nosotros lo único que buscamos como gobierno y perseguimos y perseguiremos hasta el final es que exista la mayor cantidad de transparencia posible y que se combata la corrupción. Y es lo que el país espera. A propósito de la ley de comunicación, entiendo que para el día lunes ha sido citado usted y también el director de la Cordicom a efectos de poder analizar un poco más ampliamente la propuesta del Ejecutivo. ¿En qué se diferencia esta, Andrés, de la del resto de propuestas presentadas por otros importantes sectores? Bueno, si no me equivoco, hay como 10 propuestas. Yo tuve la semana pasada una reunión importante con la mayoría de representantes de las bancadas de todos los partidos políticos. Fue un histórico. Durante 10 años un secretario de Comunicación no se había sentado con ninguna bancada de oposición, supuestamente. Yo no los hablo de oposición, creo que somos bancadas de ideologías distintas, de posiciones distintas, pero no de oposición. Porque simplemente el 80% de la propuesta de lo que nosotros habíamos enviado está casi consensuada. Pero no es imponer una ley, es más bien socializarla al interior de la Asamblea. Lo que ha dicho el presidente es: yo hago mi primera propuesta. Esto es una propuesta para que se dialogue, para que se debata, para que podamos tener insumos y obviamente si hay mejores propuestas que se las incluyan. La esencia medular de la propuesta. Bueno, hay un concepto que es básico, que es salir de la sanción, del control y de la vigilancia a un proceso pleno de libertad de expresión y de respeto de los derechos. ¿Cuál es el objetivo que se ha hecho? Básicamente la columna vertebral de la reforma a la ley de comunicación es eliminar la Supercom. Esta mala vida Supercom lo único que hacía es perseguir, sancionar y de alguna forma atormentar a los medios de comunicación para esconder todos los actos de corrupción que hoy los podemos ver en la prensa. Y pasamos a un proceso simplemente de libertad. La Supercom se elimina. Y tampoco, perdón, María Luisa, y tampoco es que la Defensoría del Pueblo asume las funciones. O sea, de ninguna manera es que pasa lo uno al otro organismo. El momento en que yo elimino ese proceso, esa instancia administrativa, nadie más lo asume. ¿Qué va a pasar con las sanciones y multas? ¿Van a revisarlas? Usted había anunciado a través de su cuenta de Twitter que posiblemente incluso se iniciarían acciones legales contra él o los presuntos responsables. Bueno, el presidente de la República ha pedido que se envíe, se trabaje en una terna de
para el envío al Consejo Transitorio de la Supercom. Esta persona en un plazo de no más de 6 meses, exagerando, tiene que hacer un análisis de todo lo que hizo la Supercom. Todo lo que hizo la Supercom significa las sanciones, si las sanciones vulneraron derechos de los medios de comunicación, si los castigos que ha habido, las multas que ha habido han violado derechos, caso contrario que haya un proceso de repetición. No queremos que se perjudique absolutamente a nadie. Si ha habido un proceso que no ha estado enmarcado en la ley y en la justicia, abusando de la autoridad que en esta época tenía el señor Ochoa, todos estos procesos tienen que revisarse. Una vez revisados, viene el proceso de eliminación de la Supercom. ¿Implicaría también la devolución de los fondos que se cobraron como sanciones o multas, o allí no hay vuelta atrás? O sea, por supuesto, si es que todo no ha estado en el marco de la ley y se han violentado los derechos de los medios de comunicación y de los seres humanos en sí, obviamente hay que hacer un proceso de devolución. Para eso existen las instancias jurídicas legales, y la eliminación de la Supercom es un hecho, es del 80% de lo que hemos coincidido en el proceso de reformas, ¿no? Si se habla de una libertad de prensa y de expresión total, ¿por qué no apoyar las tesis de la derogatoria total de la ley de comunicación? Existen dos temas importantes que hay que tenerlos en cuenta. En la Constitución se habla de que debe existir una ley. No podemos violar la Constitución tampoco. Ya. Se ha creado una ley con un consenso casi mayoritario de todos los actores participantes, medios de comunicación, tanto públicos en este caso, privados, regionales, comunitarios, ciudadanos, sector cultural, y hemos llegado a buenos acuerdos. Okay. Hay una ley que trata de ser proactiva, incluso que lo que busca un artículo, si no me equivoco, el 17, es que se fomente la autorregulación. Todo es perfectible en todo caso, y y que se puede fomente mejorar. la autorregulación, como usted bien lo dice, Okay. que se fomente la autorregulación y que los medios de comunicación sean los responsables. Ahora pasa de una Supercom que sancionaba y vigilaba a la responsabilidad de ustedes, de los medios de comunicación, que hagan un trabajo de excelencia, como lo saben hacer, con mayor delicadeza, con mayor prolijidad, y que obviamente no se perjudique ni se dañe la honra de nadie. A propósito, el asambleísta de Creo, Fabricio Villamar, ha presentado un proyecto que buscaría eliminar o enmendar, perdón, en la Constitución en el tema de comunicación, y que de ser aprobado eliminaría el calificativo de servicio público a la comunicación tal como reza actualmente en el artículo 384. ¿Comparten ustedes esto? ¿Creen que pudiera ser provechoso o no para el país? Más allá de hacer política, el presidente ha sido mucho más pragmático. Okay. Tenemos dos impedimentos en el proceso para cumplir todos los estándares internacionales de la reforma a la ley, que uno es justamente la comunicación es un servicio. En la ley dice, en la Constitución, que es un servicio y es un derecho. Obviamente eso está en la Constitución. Nosotros no hemos podido hacer una enmienda constitucional y es un tema complejo que demora, pero sin duda el presidente ha pedido una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que ellos analicen si es que calificar de servicio a la comunicación no está enmarcado en las convenciones internacionales, estaremos violando la convención y por ende su opinión inmediatamente tiene que acogerse a la legislativa normal nacional. Medios incautados, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cómo marchan las investigaciones? Usted denunció presunción de irregularidades muy serias en el manejo de las mismas. Bueno, hay ya decisiones importantes en la Contraloría. Uno de esos es el caso de Gamavisión, de los 5 millones de dólares por supuestas órdenes para transmitir las 456 enlaces sabatinos por parte del presidente Correa. Habrá un derecho de repetición, porque en el informe de la Contraloría se señala que el responsable de esto es la Presidencia de la República, se entiende el señor Rafael Correa. Él tendrá que contestar, tendrá que informar sobre por qué lo hizo, bajo qué decisiones, cuando lo que se había dicho es que para los trabajadores que supuestamente fueron engañados, que serían accionistas de un canal, les quitaron su espacio. Ese espacio representaba cerca de 5 millones de dólares. ¿Pagarán los responsables por esto? ¿Podemos tener la certeza los ecuatorianos en general? Yo creo que hemos cambiado, la justicia ha cambiado, lo que ha buscado el presidente de la República es una reinstitucionalización de todo el país. Y lo estamos logrando. Lo estamos logrando. Tenemos un consejo transitorio que se ha dado gracias a la iniciativa del presidente de la República, que se lo hizo por un apoyo mayoritario de la consulta popular y estamos trabajando en esa lógica. Ahora, a futuro, ¿hacia dónde se caminan las prioridades del gobierno nacional en este inicio del nuevo año de su gobierno, el segundo? Bueno, hay varias prioridades. Yo creo que la primera, y que se ha cumplido, creo yo, es que exista un país democrático, de absoluto respeto a todos los ciudadanos ecuatorianos, medios de comunicación, empresarios, servidores públicos, hay respeto. Y lo que ha dicho el señor José Miguel Vivanco, hemos tenido históricas reuniones en estos días, vino Human Rights Watch, dijeron que lo único bueno
que se escucha en América Latina es Lenín Moreno. Yo creo que es importante que en 12 meses hayamos cambiado la historia. Es bueno, vino la CIP, igualmente, hay aires de libertad, hay avances. Yo creo que en ese proceso de reinstitucionalización del Estado, que es importantísimo, que no exista una sola cabeza. Por eso el presidente Moreno en su informe el 24 de mayo dijo, fue muy claro, yo no quiero ser el mejor presidente de la historia, quiero ser que tengamos como Ecuador las mejores instituciones del país. Eso es un espíritu democrático. Y dentro de ese contexto, a propósito de que hablan de aquello, el tema de haber o intentar ir hacia una verdadera recuperación de la independencia de la justicia y de la reinstitucionalización del Estado ecuatoriano, ¿cuál va a ser la postura de Alianza País, del partido de gobierno al interior de la Asamblea Nacional, de darse el inminente o lo que parecería ser un inminente juicio político al señor Gustavo Yalc y al resto de ex vocales del Consejo de la Judicatura? Bueno, hay procesos que se están armando ya en la Asamblea, hay varios juicios que se han pedido. Lo único que se ha hecho es que no pasemos de los 10 años donde no se hizo ningún juicio político, donde se escondieron actos de corrupción, a que la Asamblea se vuelva un espacio eminentemente político, sino que sea justo en los procesos. Si hay funcionarios públicos que hemos cometido errores, tenemos que tener la decencia de separarnos del gobierno. Claro. Y eso es parte de un proceso que lo tiene que manejar la Asamblea de una manera inteligente, prolija, sin hacer ningún show político, sino siendo justos en la gestión y en el accionar de cualquier servidor público. ¿Votarían o no entonces en contra de la censura política de Yalc y de los exfuncionarios del Consejo? Esperemos que se den, todavía no se ha avanzado internamente. Y otro proceso que podría ser inminente, de acuerdo a varios sectores de la Asamblea, es contra la señora María Fernanda Espinosa, pues dicen que su condición de nueva o flamante presidenta de la Asamblea de la ONU no le eximiría de la responsabilidad política en el trato o manejo de la crisis de la frontera norte. ¿Cómo votará País en el escenario de darse largas inminentes a este proceso judicial de censura a la señora Espinosa? El presidente Moreno ha sido muy claro en eso y él ha apoyado todo el proceso de candidatura y más bien celebramos el triunfo de la canciller en una, yo diría, paliza de 2-1 en todo lo que fue la votación esta semana pasada, 128 votos a favor, 64, si no me equivoco, en contra. Yo creo que eso es algo bueno, yo creo que el Ecuador está representado hace 45 años en un puesto de mucha importancia a nivel internacional y obviamente en la Asamblea se defenderá el proceso como gobierno sobre la actuación tanto de los dos ministros que salieron como de la canciller. ¿Ya tienen el nombre de la persona que sucederá a la señora Espinosa? Entiendo que se barajan nombres. ¿Podría compartir con nosotros algunos? No quisiera adelantarme al presidente, pero ya él ya ha revisado, él está dando una prioridad al manejo totalmente técnico. ¿Hay guayaquileños en esa terna o lista de nombres que se han considerado? Si no me equivoco, sí, pero bueno, el presidente tiene ya ¿Cuándo hará el anuncio? Tengo entendido que en los siguientes días. En los siguientes días. El objetivo es pasar en tema de diplomacia también aportar al gran desafío que tenemos como país, que es desarrollar el sector económico. Y dentro de ese contexto, muchos se preguntan cuál será el direccionamiento que el gobierno del presidente Lenín Moreno tome en materia de política internacional sobre dos situaciones muy particulares que aquejan no solamente a la región, sino que al mundo entero. Y es la situación que vive Venezuela y lo que está ocurriendo en Nicaragua, donde hay más de un centenar de personas muertas. ¿Cómo será, en este caso, el comportamiento, la postura que adopte el Ecuador frente a estos dos temas muy puntuales? Pero Luis, usted creo que debe haber leído la postura del presidente Moreno. La consulta popular. Exacto, que es una iniciativa importante. Es una posición única de Ecuador. En el caso de Venezuela. Y también se condena a Nicaragua. Es una postura única a nivel de todos los países que son parte del sistema de las naciones de Estados americanos. Ha sido muy bien recogida. Incluso, insisto, el presidente para las Américas de Human Rights Watch ha pedido al señor Maduro que recoja la propuesta del presidente Lenín Moreno. Yo creo que es importante. Nosotros como estados no podemos decir que es legítimo o que es ilegítimo dentro de un proceso de elecciones internas de un país, pero sí podemos instar a que se haga y se proponga una consulta popular para que los propios venezolanos digan si fue o no fue unas elecciones con participación de la oposición, si hubo suficientes observadores internacionales. No basta que esté el señor Rafael Correa como observador. Yo creo que debe haber observadores internacionales como la OEA en este proceso para que la instancia sea totalmente sana. Usted ya habló de cuáles van a ser las prioridades en este nuevo ejercicio de año de gobierno, el segundo del presidente Moreno. De ahora en adelante, ¿cuál va a ser la tónica en el manejo de la información entre la Secretaría de Comunicación y los medios privados?
Bueno, la tónica ha sido de puertas abiertas, 100%. Hemos trabajado en un proceso de salir de un estado de propaganda a salir a un estado de información. Nosotros como SECOP trabajamos con ustedes, por eso estamos aquí, por eso celebro este espacio, celebro todos los espacios que se puedan dar en los temas de comunicación, de información. El presidente ha dado una orden, que todos los ministros participen en todos los medios de comunicación, contrario a lo que dijo alguna vez el señor Correa, que tenía prohibido a los ministros de asistir a entrevistas. Nosotros tenemos la obligación, y el presidente nos ha pedido, que es una obligación, que todo funcionario público rinda cuentas no en eventos carísimos, de mucho dinero que se desperdiciaba, sino aquí, en los espacios de opinión, en los espacios de comunicación, espacios de información, para que los ciudadanos estén informados de la gestión del gobierno. Mire usted cuál es la forma de comunicar del presidente. Es un espacio de 15 minutos los lunes, no un espacio de 3 horas que costaban hasta $700,000 para informar qué estaba haciendo un presidente. Yo creo que hay una diferencia muy clara en la forma de hacer comunicación, de informar y de acercarnos a los ciudadanos. Y aquella tónica se va a mantener. Le tomamos la palabra, Andrés. Por favor. Queremos aquí también a los demás ministros, secretarios de Estado, pues es importante que el país conozca de parte de ellos como protagonistas los cambios y las acciones que se están tomando por un mejor Ecuador. Gracias por su presencia esta mañana. Gracias, muy amable, encantado y suerte en este programa. Muchísimas gracias, amables televidentes. Hemos escuchado la intervención del señor Andrés Michelena, secretario de Comunicación, en la entrevista de la semana. Nos vamos a una pausa, ya regresamos con mucho más.